Muy buenas. Hoy empezamos con un nuevo programa, iniciativa de los jóvenes de Izquierda Unida, altermundistas. Estaremos aquí en el dial 107.6 y todavía está por definir el programa, pero bueno, podéis encontrarnos en Facebook, en nuestra página también de altermundistas. Y en este programa nos proponemos tratar temas de actualidad, tanto regionales como nacionales e internacionales. Los habituales del programa vamos a ser yo, Miguel, mi compañero Pelayo, Ignacio, y hoy tenemos de invitado a Juan Luis Ballina, de Izquierda Unida de Siero, por el tema del día, que va a ser la zona azul y el conflicto de Siria. Bueno, sí, vamos a hacer una... Bueno, yo me presento también para iniciar, ya que nos introdujo nuestro compañero Miguel. Yo soy Nacho y, bueno, soy de La Pola también, vivo aquí en La Pola y soy también miembro de Izquierda Unida, de la Juventud de Izquierda Unida. Y voy a ser miembro también aquí de este debate, de este programa, que, bueno, esperamos que sea de utilidad para toda la gente, ¿no?, que nos esté escuchando. Bueno, yo me presento también, soy Pelayo, milito en Izquierda Unida y, bueno, también participar en este programa a menudo porque a ver si conseguimos elaborar un programa con otro punto de vista diferente al que hay por ahí. Bien. Bueno, ahora lo que tocaría sería pasar a revisar el tema de la zona azul con el invitado, Juan Luis Ballina. Buenas tardes. Bueno, creo que es conocido por todos los sierenses de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Siero pretende aplicar una nueva ley, pues previsiblemente a partir de octubre, a vuelta de las vacaciones, una ley que se ampara en un Real Decreto Ley, el artículo 7 concretamente, que habla o que se refiere a la regulación mediante una ordenanza municipal de circulación de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible, según dice el equipo de gobierno, y según reza el artículo, haciendo compatible, la necesaria fluidez del tráfico. Bueno, cierto es que aparcar hoy es un problema, puesto que hacemos un uso posiblemente indebido del transporte propio y también muchas veces justificado en la ausencia de un transporte público, particularmente de las zonas rurales, haciendo inviable otras formas de acceso a los núcleos urbanos de La Pola y de Lugones. Bueno, la implantación de la zona azul es, por decirlo de alguna forma, un peaje a los que hagan uso del vehículo y lo aparquen en determinadas zonas, tanto de La Pola como de Lugones, que previsiblemente se va a pagar a 60 céntimos la hora de estacionamiento, con un límite máximo de estancia de 2 horas, lo que a nuestro juicio supone, en primer lugar, un rechazo de carácter ideológico, entendiendo que Izquierda Unida tiene muy claro cuáles deben ser los servicios que las instituciones deben de prestar a los ciudadanos, y entendemos que ya dentro de los sufridos impuestos la viñeta debiera de ser una contribución a lo que debiera de ser la mejora por parte de las instituciones más cercanas en lo que es referido o lo que tiene referencia con los vehículos, en mejora de la señalización, de los aparcamientos y demás. El equipo de gobierno se basa en esta regulación, en este Real Decreto, haciendo comparaciones con otros municipios mayores, como pueden ser Gijón, Oviedo o Avilés, y ciertamente las comparaciones son odiosas porque hay que hacer una diferenciación clara, teniendo en cuenta que los grandes núcleos de población es donde están la mayoría de los comercios, las empresas, las industrias, y donde confluye un número mucho mayor de las plazas existentes, lo que hace obligado el que se limite el tiempo de estacionamiento en vía pública o se recurra obligadamente a lo que es aparcamientos privados. Pero en el caso de Siero hay que tener en cuenta una razón que claramente nos diferencia de este criterio anterior, que es que en Siero sí hay espacio público. La desgracia es que no es espacio público disponible, que está en mal uso, y podríamos plantear como un espacio alternativo en las inmediaciones del Instituto de La Pola, donde hay un estacionamiento sin alumbrado, sin asfaltado, donde se pueden albergar más de 200 vehículos. Y por otra parte están también las inmediaciones del mercado de ganado
y otras calles menos confluyentes, como pueden ser la que en la rotonda de salida de Siero a la autopista, que aunque es del Principado, está en desuso, y que con una gestión con el Principado podría hacerse una cesión al ayuntamiento para su uso en aparcamiento. Y lo mismo en Lugones. Hay aparcamientos que, aunque son espacios privados, están cedidos al ayuntamiento porque no están en vías de edificación, aunque sea terreno urbanizable. Por tanto, espacios sí hay, aunque estén un poco más alejados del núcleo a donde podemos trasladarnos en un momento determinado, pero yo creo que recargar en estos momentos de crisis aguda, recargar a los contribuyentes o a los usuarios de los vehículos con un impuesto más, es un serio o puede ser un serio problema. Hay que tener en cuenta otros derivados, como pueden ser el que personas que, siendo fuera del municipio y vengan a trabajar a La Pola o a Lugones, tendrán que disponer de tiempo en sus empresas para poder bajar a cambiar el coche cada 2 horas o ir a meter monedas, lo que sería una carga que entendemos puede llegar al mes a los 70 euros, aprovechando, si estuvieran en ese espacio de aparcamiento, las 7 u 8 horas que normalmente dedican al trabajo. Y por otra parte, bueno, hay tenemos conocimiento de personas que, habiendo tenido un garaje, el coche aparcado en garaje, se han visto obligados por razones de crisis a sacarlos y a instalarlos de nuevo en la vía pública, y ahora tienen el hándicap de que tendrán que volver a meterlo en el garaje o seguir teniéndolo en la calle y pagando lo que más o menos sería un precio equitativo a lo que venían pagando teniendo el garaje alquilado. Y además, aunque el equipo de gobierno sostenga de que los residentes van a pagar la mitad, sigue siendo una cuantía importante que se acercaría a los 30 o 40 euros mensuales según nuestros cálculos. Hay otros problemas legales derivados de esta situación, como podrían ser, por ejemplo, el perjuicio que pagar por aparcar pueda suponer al pequeño comercio, teniendo en cuenta que los martes, fundamentalmente, que es el día de más vehículos de rodaje en el concejo por el mercado de La Pola, o el viernes en Lugones, es el único día problemático, y eso podría suponer un freno para los que vengan a La Pola o a hacer una visita o un paseo o a beberse una botella de sidra, porque a ese coste habría que añadir el coste de aparcar, lo que incrementaría sustancialmente la estancia en La Pola, y muchos se verían obligados a hacer una revisión, y entendemos que esto no favorecería a los comerciantes, como además la mayoría de ellos sostienen, y ahí está la plataforma de comerciantes de Lugones que se han posicionado claramente, e incluso tuvieron una intervención libre en el ayuntamiento, en el pleno, donde se definió la voluntad del equipo mayoritario en aplicar este decreto ley. ¿Qué justificación entonces han dado los 13 al aprobar esta ordenanza? ¿Qué se espera de implantar la zona azul? Hablaban de los medios de comunicación de 76 alegaciones, que fueron muchas más. 76 fueron el tipo variado de alegaciones que hubo, pero no tuvieron la consideración de tener ninguna en cuenta, lo cual supone un desprecio absoluto y una aplicación del rodillo con el clásico 13 a 12, ¿no? Yo creo que en estos casos tenían que haber escuchado no solo a la oposición, sino a la ciudadanía, y particularmente a los comerciantes, que, como decía antes, se van a ver claramente perjudicados. Sí, yo quería preguntar también que, desde luego, me consta que, bueno, lo acabas de decir tú también, que Izquierda Unida presentó pues también enmiendas, y en el seno del debate de este asunto también, bueno, pues se posicionó pues en contra desde un principio. Pero quería preguntar sobre las alternativas, porque, claro, ¿qué otras alternativas o qué otros modelos puede haber para la no implantación de la zona azul? Es decir, si bien dicen que es necesario regular el aparcamiento porque no hay sitio, porque hay demasiados vehículos o lo que sea, por otro lado, ¿qué otra alternativa podríamos tener para no llegar a eso, ¿no?, a la zona azul? Bueno, una de ellas ya la decía yo antes, que es habilitar los aparcamientos públicos que hay a disposición, aunque nos queden un poco más alejados de las calles del centro. Pero hay una segunda alternativa que se aplica en ayuntamientos cercanos en nuestra comunidad, como es el Ayuntamiento de Mieres, donde hay una limitación de estacionamiento, pero gratuito. Si la voluntad es que los vehículos roten, podemos aplicar sin coste alguno este tipo de relojes que calculen la limitación del tiempo de aparcamiento, sin más. Pero claro, lo que se trata aquí es de castigar a los usuarios, claro, con vehículos sin tener otras alternativas, como podría ser, por ejemplo, el transporte público de las zonas rurales, sobre todo los días de mercado, tanto en Lugones como en La Pola, y que la gente pudiera venir en otros transportes alternativos.
Yo creo que no, que además de perjudicar, como dijiste, al comercio local y demás, yo, por ejemplo, en el caso de mi familia, no tenemos garaje, por ejemplo. Y ahí, pues, para mi familia podría ser un sobrecoste, al igual que para otras muchas que residen en Siero, en Pola de Siero. Claro. Sería también un problema eso con el marco de crisis que tenemos ahora, donde ya los ciudadanos tienen que pagar pues su viñeta y otros impuestos, que lógicamente ha de ser así, ¿no? Pero donde ya hay un sobrecoste, encima cargar sobre las espaldas del ciudadano lo que no debería ser así, ¿no? Y de todos modos, el dinero que eso tenga con la zona azul ni siquiera va para el ayuntamiento, ¿no? Claro, se ha adjudicado a una empresa privada. Sí, esto se hace el equipo de gobierno no va a hacer esa recaudación y eso y no va a facilitar que eso revierta en bien del beneficio común, ¿no? Se va a adjudicar a una empresa privada que es la que va a llevar los beneficios del estacionamiento y va a correr a su cargo lo que es la instalación de los relojes y la vigilancia. Luego hay otro problema que deriva, que es en caso de sobrepasar el tiempo limitado o no tener ticket de pago, ¿hasta qué punto tiene ¿quién va a multar para imponer una sanción? Si lo hace un controlador, hay que decir, y lo sostiene la ley, de que no es una persona con capacidad jurídica para multar a nadie, salvo que sea un agente quien verifique esa extralimitación del aparcamiento. Ahí es una cuestión ya también legal, ¿no? Porque evidentemente quien puede imponer sanciones y quien tiene la potestad para sancionar, que ya de por sí el derecho sancionador tiene que ser, vamos a decir, con un mínimo, el principio de intervención mínima, ¿no? Donde no, o sea, si interviene que sea en el caso extremo, el derecho sancionador. Por tanto, donde ya es gravoso la intervención del derecho sancionador, que venga, si lo hay, que venga de la parte de la autoridad pública, no de una empresa privada. Y que las sanciones se puedan reinvertir en asuntos sociales o en temas del ayuntamiento. No, eso está claro. Si la recaudación la hiciera el ayuntamiento a través de agentes municipales, claro. Pues agentes locales, sin duda, como decía, aunque estuviéramos en contra, pero al final habría un revertimiento a través de la recaudación que beneficiaría al conjunto de los ciudadanos. Pero en este caso ni siquiera eso, porque dentro de la visión de la política de la derecha que gobierna en el Ayuntamiento de Siero, el objetivo es privatizar. Hombre, y es un poco sangrante pretender sacar dinero de los ciudadanos a través de sanciones y multas, ¿no? Bueno, y que aparte no es un impuesto como progresivo, es un impuesto que no distingue de ricos y pobres, como el IVA. Eso también, claro, por tanto, ahí estamos... Es injusto. Tanto va a pagar es indirecto. El que aparca un Mercedes como el que aparca un 600. Y luego hay otros derivados económicos, que puede ser la cuantía de la multa que se puede imponer por esos factores que yo decía antes, de no tener ticket o haberse extralimitado en el tiempo, que no sabemos exactamente a dónde va a llegar, pero que sin duda eso va a ser un coste añadido, aparte de otro más, que es el derivado de una posible intervención de la grúa. Si te retiran el coche, los costes de esa grúa, que también estarán privatizados, va a ser un coste más añadido. Pero eso siempre estuvo privatizado, lo de la gota. Por tanto, exactamente, son servicios privatizados. A mí lo que me parece también una cosa bastante criticable, ¿no? Que es que al final siempre se están privatizando todo. O sea, en este caso se están privatizando espacios públicos también. Porque de una manera u otra, si fuese el ayuntamiento enteramente quien todavía controlase y gestionase eso, pero tampoco va a ser el caso, porque va a llevarlo a efecto una adjudicataria, como bien dijiste tú, que va a ser la que imponga las multas, que a mi juicio, que aparte soy estudiante de Derecho, creo que no tiene ninguna base, ningún fundamento legal, porque que imponga una multa a una empresa privada es como si le impongo yo a un particular. ¿Qué autoridad tengo yo para imponer una multa? Y más allá de eso, luego está lo que dijo mi compañero Miguel, que es también un poco un poco como amoral, por decirlo así, ¿no? Es decir, recaudar a base de multas, ¿no? Sí, bueno, es la política de la derecha, ¿no? Imposición de multas, de cargas económicas a los ya sufridos vecinos, y además en unas condiciones de precariedad de una buena parte del municipio, con más de un 20% de parados. Y que luego, como hacíais referencia a la multa, dice hay un apartado de la ley que dice: la ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas, de su titularidad, así como su vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra administración. Es decir, este apartado deja claro que solamente los agentes municipales, los agentes locales, tienen autoridad para multar y nunca un controlador. Por tanto, estamos ante una interpretación falsa y errónea de la ley.
Bueno, visto lo visto, a lo mejor la empresa también hizo alguna donación oculta y tal. Bueno, eso ya es muy grave sostener eso, pero está claro que detrás de esta animación están lobbies que presionan a las entidades municipales para que apliquen o privaticen servicios. Y como digo, si la voluntad es que rote el aparcamiento, se puede hacer, pero aplicando, por ejemplo, políticas como la que está aplicando curiosamente el Ayuntamiento de Mieres. ¿Cómo es gobernado exactamente por Izquierda Unida. la de Mieres? ¿Cómo es exactamente ese plan de...? En Mieres se pueden aparcar 2 horas, zona verde, pero totalmente gratis. Y al límite de 2 horas hay que mover el coche. Si no hay, ¿qué hay? ¿Sanción? ¿Qué hay? Si limitas el tiempo, ciertamente tienes una sanción, pero puedes mover el coche y buscar otra plaza. Eso sí motivaría la movilidad del coche. Claro. Pero sin cargo al ciudadano. Salvo que tú incumplas los últimos términos, que son los de la extralimitación del tiempo. Pero aquí pagarías por estacionar y además pagarías multa por extralimitar claro. el tiempo. Aquí hay un adicional que es el pagar por aparcar. Yo quería preguntar por último también, bueno, no sé si mis compañeros quieren hacer alguna pregunta más, pero quería preguntar también para los residentes, ¿cómo sería la tarifa? Bueno, hablaste de 60 céntimos la hora, me parece que dijiste. 60 la aplicación normal. La normal, pero los residentes tienen el 50% de los residentes. Pero claro, si son 9 horas de coste claro, de aparcamiento, 3 por 9 son 27, son 2,70 € diarios. Sí, aquel que no tenga disponibilidad o aquel que quiera que tenga que sacar el coche obligadamente porque no puede pagar y los tenga que sacar al extrarradio, ¿no? Claro. Yo quería hacer una pregunta. El tema de los horarios, ¿hay algunas horas que sea gratuito, como por ejemplo de noche o como los carga y descarga, que de una hora Sí, a otra? el tiempo está establecido a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche con una limitación gratuita de mediodía, que creo que es de 2 a 4. O sea que los residentes que no tengan plaza de garaje tienen que pagar por dejarlo de noche. También. No, de noche te estoy diciendo que no, solo hasta las 9 de la noche. Pagarían solamente de los horarios de peaje, por así decir, de 9 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Vale. Por último, esta ordenanza está ya en vigor, ¿no? Sí, ¿no? Esta ordenanza está aprobada por el equipo de los 13 y ha salido ya a subasta pública y hay 3 empresas que han ofrecido sus servicios y parece ser que ya hay una adjudicada que, según los medios de comunicación, y que se empezará seguramente a aplicar a partir de octubre. ¿Y queda algo que hacer si otro poder llegara al ayuntamiento? ¿Se puede hacer algo con esta ordenanza? Eso es lo que yo iba a comentaros ahora. Al haber un contrato que me parece que son 12 años, no sé si son 12 o 16, me tenéis que perdonar, pero en cualquier caso es un tiempo que sobrelimita el espacio de mandato de esta corporación. ¿Qué quiere esto decir? Que si dentro de 2 años en las próximas elecciones municipales se forma otro equipo de gobierno, se ve maniatado con un proyecto que ellos no aprobaron y con el que posiblemente puedan estar hasta en contra, con el aliciente además de que el contrato que se ha elaborado contempla algunas cláusulas que conviene tener en cuenta. Hay un número determinado de plazas que llegan más o menos a las 1000. Quiere decirse que si un futuro gobierno plantea, por decir un ejemplo, peatonalizar una calle que actualmente esté prevista sea zona de aparcamiento pagado, se supone que la empresa a la que se adjudicó el servicio va a recaudar menos porque los 20, 30 o 50 coches que están en esa calle al peatonalizarse tienen que salir de esa ubicación. Y entonces o se incrementa en otro sitio y el nuevo equipo de gobierno podría no estar de acuerdo, pero en cualquier caso al rebajar el número de vehículos en previsión del contrato, la empresa podría estar obligada a pedir costes derivados de esa reducción de aplazamientos como una indemnización. al ayuntamiento. Como una indemnización, podría decirse. Porque claro, estamos a expensas de la expectativa de beneficio de la empresa, entonces. La empresa es la única que se beneficia, a su coste corre la vigilancia y la señalización, pero evidentemente, aunque hay una inversión, está claro que sobre la base de 1000 vehículos, 9 horas, podría hacerse un cálculo estimativo, que yo no lo tengo aquí, pero bueno, podéis hacerlo, son 600 euros la hora, si no calculo mal. 600.000 horas a 60 céntimos, 600 euros por 9 horas. Pueden hacerse una caja de 5.400 euros, pero esto no es objetivo porque puede haber momentos en que estén las plazas de aparcamiento vacías, o por otra parte también puede haber quien pague un tiempo que no ocupa. Es decir, que mete 50 céntimos o 1 euro porque no tiene más y está 10 minutos. Y ese dinero que sobrepasa... Ese exceso luego al final se lo lleva la empresa. Y el aparcamiento, sin embargo, queda a disposición de otro conductor. Bueno, ahora os ponemos un par de canciones y enseguida iremos al siguiente tema, el tema de Siria.
hamburgués. Tu deber y tu misión es hacer un buen escaparate para comerciar y están de sobra los mendigos que dan mala fama a nuestra ciudad y la gente adinerada ya no vendrá a gastar, echarlos fuera. Fuera, dentro, fuera, como una mierda que podrías pisar mientras llenas tu boca con la solidaridad. La solución es una cámara de gas. Mandarás a los de siempre a controlar que no quede un mendigo sin democratizar, porque tú eres un rico, pero temes la oscuridad, oscuridad que tu riqueza oscura suele provocar. La solución es una cámara de gas. Solo falta un detalle. ¿Quién tendría que entrar? Fuera, dentro, fuera. No quieres pobres en tu ciudad. Capullo estúpido, fascista memo, limpiame el cristal. La solución es una cámara de gas con los políticos adentro. ¡Atención, soldados! ¡A formar! ¡Que nos vamos de turismo!
sus moldes son tan listos, no tienen problema en matarse entre ellos a golpes. Arturismo invadiendo un país. Arturismo. Arturismo invadiendo un país. Te traerás a tu casa regalos. Arturismo invadiendo un país. Llevan a tu y te pagan la estancia. Arturismo invadiendo un país. Panamá, Nicaragua, Rumania. Bang, 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 bang. Arturismo. 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 Bueno, estamos ya otra vez y como antes dijo Miguel, mi compañero, vamos a empezar a hablar del tema de Siria, que bueno, vamos a hacer un pequeño debate, un pequeño coloquio y bueno, nos sigue acompañando Ballina, que le damos las gracias por la anterior intervención y vamos a pasar a introducir el tema que, bueno, la verdad que es un tema de actualidad muy importante, muy candente. Y Bueno, si los siguientes han estado al lore de la canción y tal, hacer turismo invadiendo un país, pues Claro. bueno, claro, en tiene eso mu- están los Estados Unidos, ¿no? y otras potencias también. Claro, claro. Justificando la intervención en una asistencia humanitaria a la población siria por el supuesto uso de armas químicas por parte del gobierno de Al-Assad, se pretende hacer una nueva catástrofe como la de Irak o otros escenarios en todas las intervenciones de los Estados Unidos desde que son una potencia mundial, básicamente, ¿no? Bueno, y os vamos a dejar un vídeo para que os vayáis poniendo en contexto de a qué nos referimos con desestabilizar países, inventarse mentiras y falacias. Todos recordamos las armas de destrucción masiva en Irak y que luego salió el señorito del bigote diciendo que no había armas. Pues... Pero la situación actual en Siria no me sorprende, porque ya lo vimos en Kosovo, en Irak, en Libia, etc. Se utiliza la estrategia clásica de demostrar que el enemigo es peor que tú, en vez de utilizar tus propios argumentos. Pero a Estados Unidos ya se le ve el plumero posicionándose a favor de los rebeldes, porque posicionándose a favor de ellos se está poniendo al lado de Al-Qaeda. Bueno, en cualquier caso, lo llamativo es que estando en la Organización de las Naciones Unidas no se espere a escuchar la voz de este mismo Consejo, ¿no?, que tiene observadores en Siria, vigilando a ver los supuestos abusos, y el propio secretario general, ¿no?, ha pedido tiempo para ver lo que está pasando en Siria, pero los Estados Unidos parece que no quieren esperar siquiera a que este órgano de representación de países A mí lo que dé su opinión, ¿no? A mí lo que me parece más fuerte, hablando mal y pronto, es que precisamente tenemos un organismo que, bueno, se le puede hacer las críticas que se quiera. Yo empiezo haciendo críticas, ¿no? Soy el primero que las hace, ¿no?, de que es la ONU, las Naciones Unidas, que, bueno, es un organismo que supuestamente, presuntamente garantiza la paz en el mundo, ¿no? Y bueno, y en esas estamos, pero cuando no nos interesa, no le hacemos caso, ¿no? Es decir, más allá, independientemente de quién sea que bloquea en este caso la resolución de intervención y demás en el Consejo de Seguridad, más allá de todo eso, que bueno, es Rusia y China que están vetando las resoluciones, pero más allá de eso, si la ONU dice que no, y siempre hacemos caso a la ONU, pero cuando dice que no y no nos interesa, atacamos. Bueno, Pero vamos al margen de la ONU, me explico, ¿no? Quiero decir, en este caso es como Irak, ¿no? Se dijo que no y aún así fuimos igual. Ahora, decimos que sí cuando nos interesa y lo hacemos, o decimos que no nos interesa y lo hacemos, pero cuando no nos interesa, atacamos, ¿no? Es una contradicción que tiene la propia ONU y los propios estados también. La ONU tiene un problema, que sigue funcionando un mecanismo antidemocrático y legítimo, que es el derecho a veto, que hay 5 miembros permanentes, que son Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. Claro. Quiere decir que si alguno de ellos vota en contra de una propuesta, esta será rechazada, aunque todos los miembros de los países que están aquí representados Sí. voten todos a favor. O sea, que eso es un mecanismo... Es que, además de tener derecho de veto, son permanentes, ¿eh?, en el Consejo de Seguridad. Por tanto, ellos, en el momento en que deciden una resolución
que no salga adelante, pues simplemente es eso. Y solo con que lo haga uno, ya la resolución se cae, por más que los demás estén de acuerdo. Y eso se ha intentado cambiar varias veces en el seno de la Asamblea General, que es el organismo de la ONU. Se ha intentado cambiar eso y, claro, ahí precisamente los 5 que tú mencionaste, Pelayo, los 5 que tú mencionaste, pero en ese momento se ponen de acuerdo siempre, ¿eh? Siempre están... Rusia y China... Los 5 se ponen de acuerdo siempre en mantener el derecho de veto. Rusia y China abandonaron la sesión del Consejo hoy. No, me refiero que en cuanto a cambiar el derecho de veto, para que no exista más, para que deje, en modificar eso, ¿no? Para quitar el veto de los países. Cuando todos están de acuerdo en eso, siempre los 5 casualmente se ponen de acuerdo para no quitarlo. Escuchad, parece que ya tenemos las declaraciones que os queríamos poner. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Qué asco. No sé si le reconocéis sin el acento tejano, pero era Aznar. ¿Y esto después de la invasión? Claro, yo lo que quería hacer, lo que hacía hincapié antes es que precisamente eso, ya tuvimos una intervención al margen de la ONU y no fue precisamente exitoso para nada, desde luego para Irán no lo fue, ni aún con la ONU legitimándolo, ¿no? Pero quiero decir, para los que intervinieron, Estados Unidos, hablando claro, tampoco fue exitoso. Quiero decir, tenemos el horror de la sombra de Irak al margen de la ONU y queremos repetir lo mismo. No sé qué opináis. Ballina, que está aquí también con nosotros, que algo igual seguro tiene que decir. No, bueno, una cosa que al margen de la decisión que tome la Comisión Permanente del Consejo de Seguridad, hoy, como decía Pelayo, China y Rusia abandonaron la sesión, pero que bueno, ya se plantea intervenir al margen de, es decir, al margen de la decisión que va a tomar el Consejo de Seguridad. Bueno, el Reino Unido dijo que el Reino Unido rectificó hoy. Cameron rectificó. No, dijo que iba a esperar a los análisis de la ONU. Porque... Pero como si nada. Porque la ONU... No, pero lo que supuestamente va a hacer Reino Unido es esperar a que los investigadores de la ONU, porque se mandaron unos investigadores que vieran, que al parecer concluyen el sábado, lo que va a hacer Reino Unido es esperar a que eso termine, pero no a que se haya una resolución, porque a lo mejor, aún teniendo la conclusión de los investigadores, a lo mejor el Consejo de Seguridad no saca nada adelante, porque Rusia y China pueden vetarlo, o bueno, porque no sale directamente. Pero lo que dijo Reino Unido es que va a esperar a que eso termine, pero luego ya se verá. O sea, no necesariamente significa que lo vayan a hacer con la ONU. Bueno, y al margen de eso, estamos hablando de este tema de esta forma tan fría. No, ya, pero realmente hay civiles de por medio, inocentes. Y eso es lo que importa. ¿Hasta qué punto tienen esta gente legitimidad para atacar a Siria? Y si hablamos de violaciones de los derechos humanos, ¿por qué no vamos por Colombia? Arabia Saudí, Israel, Marruecos, que están masacrando al pueblo saharaui. No, sí, continúa, Ballina, que estabas... No, bueno, el hecho, haciendo una mirada retrospectiva, vemos que todas las intervenciones fueran por decisión de Estados Unidos o con la participación de otros países, incluso de España, como fue el caso, ninguno de los conflictos en los que intervinieron se ha resuelto problema alguno. Ni se ha restablecido la democracia, ni las libertades de cualquier tipo, ni ha habido mejoras sustanciales económicas. Ahí está el caso de Afganistán, donde los talibanes son los dueños del país. Ahí está Irak, ahí está Libia. Es decir, donde los americanos entran, lo único que queda es ruina, desolación y muerte. Pero bueno, esa es la conclusión. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el principal fabricante de armas, que el 30% de su industria está referida a las armas y que necesita de guerras locales para vender su munición, ¿no? Desgraciadamente, a costa de vidas humanas. Y tampoco podemos centrarnos solo en la supuesta justificación de los Estados Unidos para intervenir en Siria o no, sean razones humanitarias, calega o lo que sea, ¿no? A mí me gustaría analizar lo que hay detrás, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos y por qué Siria ahora? ¿No? Y es que si vemos un mapa de la península arábiga, vemos que desde Irán, inmediatamente después tenemos Irak, que tras la intervención de los Estados Unidos está totalmente arrasada, pero está además en manos de Irán, está en manos de la religión chiita, religión que comparte con Irán o con el Líbano, que está también al lado de Israel. También. Pero si vemos el mapa, Israel se encuentra totalmente rodeada por países aliados de Irán, la otra potencia que le está tratando de quitar el puesto en esa zona a Israel, ¿no? Estos son los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Los intereses de los israelíes, y por eso ahora Siria. Es eso lo que a mí me gustaría analizar. Yo quería hacerme ya también lo que decías tú, que además Siria, bueno, este conflicto de Siria lleva tiempo también, ¿no?
lleva mucho tiempo, me consta, ¿no? Lleva por lo menos 4 o 5 años. El problema de Siria no es de ayer para hoy. Sí, pero ¿qué conflicto? Bueno, ese claro, es el tema. claro. Se lo anuncia como una guerra civil, Como una guerra pero civil, no efectivamente. es una guerra Una civil. cosa que quería aclarar yo es que en Siria y en Libia los ciudadanos tenían unas coberturas sociales, bueno, en Libia, de hecho, tenían unas coberturas sociales que ya quisiéramos nosotros. Allí no pagaban por la luz. Nada. A ver, pero ya sin entrar en convertir a Al-Assad en adalid de las libertades No, sociales, no. lo que interesa es, hay otros muchos países que están peor, pero que por los intereses geopolíticos de los Estados Unidos no se los interviene, esa es la clave, Pero ¿no? sí, Más allá de las políticas que lleven dentro. Pero si a Assad le acusan de criminal, yo me pregunto dónde están Bush, dónde están Blair y dónde están Aznar, que no son llevados ante un tribunal de justicia internacional, porque son unos presidentes de gobierno No, y Obama es el premio Nobel de la Paz, es gracioso. y con 3 guerras abiertas. También lo fue Kissinger, si recordáis. Pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora. Yo lo sé ahora. Tengo el problema de no haber sido tan listo, de haberlo sabido antes. Bueno, yo creo que el problema lo tuvo Vaya personaje. de no ser tan listo. Bueno, se dio cuenta, pero todos nos dimos cuenta mucho antes de que no era tan listo, ¿no? Pero Bueno, no sé si recordáis el no a la guerra en el que se erigió el PSOE en aquel entonces, y ahora el PSOE tiene una postura totalmente distinta, Del ¿no? no al sí, ¿no? Está apoyando la intervención en Siria, ¿no? Salió la portavoz, fue, del PSOE. Sí, Elena Valenciano, sí, pero el PSOE ya los tenemos calados, porque sacaron a las tropas de Irak para meterlas en Afganistán y luego la guerra contra Libia. La ambigüedad del PSOE, si recordáis, parte ya de la integración de España en la OTAN, cuando la campaña del PSOE fue OTAN de entrada no, que luego resultó de salir así. Es decir, la ambigüedad como principio de la política internacional del PSOE, desgraciadamente, muy similar a del Partido Popular en este momento. Bueno, en la lucha antiterrorista el PSOE es un máquina. Fue capaz de crear terrorismo de Estado, como en Colombia. yo solo quería también comentar, sí, que precisamente eso del no al sí. O sea, ya lo vimos en Libia también, que de hecho gobernaba de entonces Zapatero, teníamos a Gran Zapatero, que El presidente más rojo. sí, entonces ya cuando lo de Libia, ya pues en el Congreso de los Diputados, recuerdo que solo fue Gaspar Llamazares el único que, con el del BNG, si no recuerdo mal, que votaron en contra, y el resto, los 348 restantes diputados, votaron a favor, y en eso se encuentran evidentemente los del PSOE. Y ahora pues volvemos a tener lo mismo, ¿no? O sea, el no a la guerra del PSOE fue campaña política. Es evidente, ¿no? O sea, no es lo que yo creo y lo que saco, porque ahora dicen sí, vamos, sin dudarlo. Porque antes decían no de entrada, ¿no? Pero ahora dicen sí de entrada y de salida y de todo, ¿no? Bueno, ¿y qué pensáis sobre el tema del uso de armas químicas sobre la población civil o eso que nos pretenden vender? Pues, Claro. ¿qué opináis de eso? No sé, yo creo que bueno, eso sinceramente yo no sé, porque yo, claro, es que no me atrevo a decir nada, porque no sé cómo los medios y bueno, y los gobiernos y Estados Unidos y todos los que orquestan esto. Gobierno que lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. También, sí. A ver, pero no olvidemos que es un principio de derecho que ¿quién tiene que presentar las pruebas? El que acusa, El ¿no? que acusa, Estados Unidos no ha claro. presentado pruebas. Dice que tiene pruebas, Tiene pruebas pero que que no ha las presentado presenta. ante nadie. No, yo creo que simplemente lo que quería- amenaza con ellas, ¿no? Claro, y justifica sin enseñar esas pruebas. Yo lo que quería decir es que yo no sé qué pasó, realmente no lo sé, no sé. En el caso de que haya habido pues un ataque químico, pues habrá que comprobarlo y bueno, pues mira, podemos creer más o menos en la ONU, pero se está investigando de alguna manera. Entonces, bueno, pero desde luego para mí no legitima En cualquier un ataque, caso- una intervención unilateral de un en cualquier Estado. Si caso- el ataque químico es una barbaridad, bombardear una ciudad es Por es eso un digo que genocidio para, mayor. por eso digo que para Pueden mí, ser más grandes. para mí Que no los es daños colaterales- no legitima en absoluto eso. Sí, pero a ver, ¿por qué Al-Assad va a mandar ataques químicos contra una población que, según estudios de la ONU, apoya el 70% de la población al gobierno de Al-Assad, ¿no? Supuestamente sería para combatir a los ataques terroristas, etcétera, etcétera. De los Pero aún así, insurgentes y supuestamente las fuerzas militares de Al-Assad es el Estado. Recordemos que tiene toda la fuerza militar, ¿no? Tan potentes son estos rebeldes sirios que necesitan usar armas químicas. Realmente es absurdo, ¿no? Ahí habría que terminar de dónde procede el Para ataque algunos- Normalmente las armas químicas se usan cuando estás en minoría militar, ¿no? ¿Por qué vas a utilizarla cuando... Y lo que tú dices, suponiendo lo que tú dices es cierto, suponiendo que sea cierto, ¿de dónde procede entonces para los rebeldes? Y se los vende.
¿De dónde sacan el armamento químico? ¿Quién abastece de armamento? ¿Quién abastece a los rebeldes para tener armamento químicos de ser así, ¿no? Rebeldes son mercenarios, según. Bueno, hay mercenarios, hay sí, porque hay evidentemente gente que los de hay, extranjeros. Sí, pero claro, se los intenta anunciar como indignados a los rebeldes sirios, ¿no? Pero ¿de dónde tienen sale? artillería pesada. ¿Y esa artillería pesada de dónde químicos. sale, entonces? Hombre, yo he leído noticias de... Habían encontrado cargamentos de armas químicas procedentes de Arabia Saudí. Estas noticias luego al final... Pero yo leí algo de eso, ¿no? No sé si... Claro, que pues, o sea, que puede ser que vengan, pues que sean de Arabia Saudí, como dices tú. Es decir, en cualquier caso, O de- el ataque con armas químicas se supone que fue... No sé en qué ciudad fue, pero Fue una cerca de ciudad Damasco, que estaba cerca- dominada Fue a las por el afueras- ejército en las afueras de Al-Assad. Damasco. Sí, pero ¿por qué va a lanzar Era un Al-Assad territorio armas? rebelde. No, era territorio de los Era territorio rebelde, pero por eso se le acusa de gasear a los Escucha, rebeldes. no, pero es que precisamente encontraron a 2 soldados con síntomas de haber sufrido síntomas Ataque. de gases y tal. Intoxicaciones. 2 soldados del ejército de Al-Assad, ¿no? Entonces, Claro. está Entonces ahí- tirando contra claro. su propio ejército las armas químicas. Nos venden, porque les interesa, evidentemente, que fue el régimen, pero que es lo que dices tú, que enseñan las pruebas. Yo quiero decir, yo no me atrevo a decir que fue X o fue Y, no sé quién fue. Pero entonces Si lo hubo, todo eso habrá que determinarlo. No puedes lanzar una acusación gratuita y luego encima atacarles. está claro que no son unas hermanitas de la caridad. Claro que no lo son. Y Estados Unidos No. siempre se pintó como la Dalí de la lucha antiterrorista y tal. Pues apoyando a este grupo, lo que está haciendo es poner en el poder a unos salvajes, porque solo hay que verlos. No, en el poder lo que van a poner va a ser un gobierno títere neoliberal Islamista, en el que para disimular. todos los recursos de los petróleos se asignarán a empresas privadas que explotarán Se libremente reparten para el pastel. beneficio de Occidente. Y es por eso por lo que la Unión Europea también está callada. Bueno, yo creo que la estrategia geopolítica es tener a Irán bien controlada, porque a Saddam Hussein le pusieron ellos ahí más bien. Y en cuanto no tenía controlados esos misiles de Irán, no sé cómo se arreglan para que al final se acaben llevando todos bien con Irán. Pero enseguida les molesta. Siria es el país más cercano a Israel, además de Líbano, y además tiene petróleo, así que No, es un factor a tener en es cuenta. un atrayente para Y potencias Israel imperialistas. bombardeó a Siria hace unos meses. Y por Israel, cierto, sí, es verdad, con total impunidad. Al-Assad siempre se ha Sí. declarado aliado, bueno, está del lado del pueblo palestino con respecto a Israel, ¿no? La verdad es que... No, ya, a ver, todos Como sabemos Rafa. a qué son baile Israel. Eso creo que no hace falta decirlo. Quiero decir, Israel es un apéndice de Estados Unidos en Oriente. Es un apéndice extraído, extirpado de Estados Unidos. Es Estados Unidos. Israel, si Estados Unidos dice A, Israel dice A. Y No, es como Corea del Sur, ¿no? Como Son Corea del Sur, efectivamente. los puntos estratégicos de O los Colombia. Estados Unidos en aquellas zonas que quiere dominar. En el futuro, Colombia, en ¿no? América Latina, es también... No, claro. Pero yo lo que digo es eso, que independientemente de lo que haya pasado, que es grave, que haya habido armamento, o sea, ataques químicos y demás, es muy grave. Y sobre todo si es contra la población, más todavía. O sea, es grave ya de por sí. Pero yo no sé de dónde procede y no me atrevo a decir que es porque hay que ser prudentes en esta vida también, hay que ser prudentes. No se puede lanzar una acusación tan grave y además sin pruebas, o bueno, dicen que las tienen, pero no las presentaron de momento a día de hoy, no las presentaron. Y además de que acusan gratuitamente, deciden intervenir al margen de la ONU. O sea, es que De todos modos, ¿en qué cabe? Es tan grave o más, si cabe, la intervención que el ataque químico. pero Es que- estas acusaciones son, en fin, para el pueblo occidental, ¿no? Para el circo mediático, para que tengan algo con lo que alimentar a los oyentes, ¿no? A la opinión pública, para seguir legitimando estas Claro. propuestas en el futuro, ¿no? ¿Qué pasará dentro de unos días y si se produce el ataque y tal? Después de los ataques, etcétera, no vamos a ver toda la cobertura mediática que se está dando ahora a las armas químicas. Después se producirá el clásico silencio de los medios de comunicación en los que no sabemos qué está pasando en estos países. Yo lo que quería comentar es que leí el otro día, ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, en el periódico La Información, no sé si lo conocéis, un periódico digital en Internet muy importante, que no sé si es fiable o no lo sé, pero lo leí y desde luego dio en el clavo. Es decir, decía que el representante de la Casa Blanca de Defensa, no sé exactamente quién, que decía tal cual y claramente que atacaban porque no interesaba que hubiese armas químicas. Básicamente por esa razón. Es decir, a Estados Unidos le molesta, le repatea que alguien pueda ser en armamento tan poderoso como él. De todos modos, es que aquí estamos cayendo en el argumentario de los Estados Unidos. ¿Qué armas químicas? Claro. Es decir, yo creo que es algo que no entra ni en el tablero hasta que no demuestren que hay armas químicas en el gobierno. Y en tal sirio. caso, todo Armas apunta químicas las usaron los Estados Unidos en la intervención de Irak. Sí, evidentemente. Y en Vietnam. Sí, Vietnam. permitieron o las vendieron a otros gobiernos como el marroquí con fósforo blanco y napal. Israel a Palestina. Quiero decirte que sí, claro, está claro, es evidente que
No sé. Pero es que yo no quiero vivir en un mundo con esta impunidad, porque a otro gobierno hace estas barbaridades y se le condena. Pero es que a Estados Unidos no hay nadie capaz de pararle los pies. La comunidad internacional puede pararle los pies. Es lo que yo digo, es que nos sometemos a la... O sea, hablo de nos sometemos nosotros, los estados, porque, bueno, los estados se someten a un organismo que ellos mismos crean que es la ONU, y luego no le hacen caso. Entonces, ¿de qué vale el final? Pero vemos a Estados Unidos como si actuar en una guerra fuese a beneficiar a su población. Allí la población hay unas diferencias sociales enormes. No tiene ni siquiera seguridad social. Estados Unidos es como un gigante corporativo. Ahí son los intereses de las grandes empresas los que mandan. Los lobbies. Con el añadido de 40 millones sin seguridad social, que es deprimente. Para que luego hablen de otros cercanos. Pero por otra parte hay que tener en cuenta también que Europa no tiene una política común europea frente a conflictos de estos y se somete a la tutela de Estados Unidos, que es el que manda y dirige y se atreve a atrocidades como la de intervenir incluso, como quedó dicho antes, incluso al margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, es que eso es lo grave. Eso para mí es lo grave. Europa ya se pronunció, pero yo todavía no vi ninguna intervención de Rajoy de momento. La última fue en el 2013, fue cuando la agresión, fue cuando se les acusó de armas químicas, pero claro. Mira que criticó Rajoy, pero vale más que esté callado últimamente, porque a mí me daría vergüenza que el gobierno de mi país apoyara esta barbaridad. No, claro. Y más con la apoyan diferido. No, claro. Pero no, luego podremos tener un 11M, que son unos locos que a su vez son provocados por otros locos. Peor. Sí. Claro. Yo lo que quiero decir es que luego al final también es que bueno, en la historia de la humanidad hay sombras que siguen, ¿no? Pero la recientísima es que es Irak. No nos damos cuenta de lo que pasó en Irak, ¿no? Un genocidio. Es que en Irak está todo arrasado. Ahora mismo hay ataques continuos en la población. O sea, es como la jungla, parecido. Sí, es la jungla, o sea, se cargaron todo. Ya no solo las estructuras de la ciudad, edificios y demás, sino que se cargaron la propia sociedad. Mataron gente, que es lo grave también, ¿eh? ¿Sabes cuál es lo curioso? Que todo por una mentira que ya vimos antes, que pudimos oír antes. No, aparte de la mentira, eso fue la versión de Aznar, pero en teoría intervenían en Irak por el tema de las Torres Gemelas. Pero en tal caso sería Arabia Saudí, no Irak, porque el ataque venía de los saudíes. Pero claro, son sus colegas. Sí, pero ¿quién habla a día de hoy de cómo está Irak? ¿Y quién hablará el día de mañana de cómo está Siria? Es un país destruido, como decía Nacho, y además donde ha habido un retroceso en valores democráticos claramente, porque era uno de los estados posiblemente más laicos dentro del mundo árabe y donde ha habido un retroceso. Basta ver las imágenes de antes donde la mujer en más del 50% participaba en la universidad, en carreras superiores, donde iban vestidas a la europea, sin tapar, sin yo no digo, y donde ahora todo ves las mujeres de luto sin derecho alguno. Sí. Claro, en el sentido de laicidad dices que era el más, quizá uno de los más laicos. Sí, no, a ver, no ya entrar en y cobertura Saddam social. Hussein no podía ser democrático, pero desde luego cómo estaba la población, mejor o peor. Yo conozco testimonios en los que mejor. No caigamos en llamar a Saddam Hussein dictador, porque lo mismo se dijo de Hugo Chávez, por ejemplo. Bueno, yo lo que quería decir antes es que precisamente conozco testimonios en los que decían que que esto va a sonar un poco raro, pero que con Saddam Hussein vivían mejor que ahora, porque ahora mismo no hay vida. Ahora mismo no hay vida. Estados Unidos fue como un gran tornado. Estados Unidos fue un gran tornado que no solo destruyó la ciudad, sino que mató gente y dejó todo eso. Y luego, además, no se preocupó. Volvieron a utilizar napalm otra vez. Y ni siquiera se preocupó por restaurar la ciudad, por dar ayuda, asistencia a las víctimas que ellos mismos causaron. O sea, la reconstrucción ni nada, ¿no? Nada. Está desolado por todas las partes y la corrupción sea... Sobre lo que decía Pelayo, claro, estos países son países multiculturales, multirreligiosos, muy confrontados por razones fundamentalmente religiosas, y eso exige, sin renunciar a los principios más básicos de la democracia, pero exige también tener mano firme, no voy a decir mano dura, mano firme, y quizá eso era lo que se aplica en estos países, y fuera de eso se ve pues el desmontaje de la sociedad en todos los órdenes. Bueno, confrontados también se les infunde sus piguillas. Eso pasó en Serbia, en Bosnia. Ya visteis lo que pasó allí. Que en teoría los buenos no eran tan buenos. Yo lo que quería decir es que además lo que comentaba Ballín ahora es que, mano firme o como se diga, pero también hay que tener en cuenta una cosa, que y eso Estados Unidos no lo tiene en cuenta, ni Europa, pero la cuestión es que es otra cultura también. No podemos verlo con nuestras lentes de Occidente. Porque Estados Unidos, allá donde va, quiere establecer su ideal de democracia. Que su ideal es con perdón, una mierda.
En el sentido de decir, pues, su ideal de democracia, su ideal de libertad, su ideal de ideal. La democracia de las élites. Efectivamente. Entonces, hay que verlo con otra perspectiva, y es la perspectiva, la cultura de ellos. Que yo no quiero con esto defender ni ninguna dictadura, ni ninguna atrocidad de ningún tipo. Simplemente digo que no se puede obtener toda la misma cultura, no se puede imponer la misma cultura. Sí, pero en cualquier caso es que no creo que ese sea el debate. ¿no? Este será el debate de cuando hablen de esto al Rojo Vivo y todos estos programas en los que van a ir a lo superficial del asunto, ¿no? Vayamos a los intereses, ¿no? Esto es una lucha de potencia. Estados Unidos contra Irán, contra una potencia antiimperialista, ¿no? Las potencias antiimperialistas siempre van a ser los malos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pero, claro, no nos podemos entrar en el debate de las libertades sociales, de las culturas. El debate es esto, ¿no? Los intereses de los Estados Unidos en Siria y contra Irán. Yo creo que como conclusión... Son los que los están presentando oposición en esa parte de Oriente, en la lucha por el petróleo, ¿no? Claro. Y por el control hegemónico del mundo, ¿no? Es eso lo que nos tenemos que centrar, porque esto no lo van a hablar en ningún otro programa. Bueno, yo creo que ya quedó claro que ya se le cayó la careta a Obama. Yo igual prefería Bush, porque a ese por lo menos le veías venir de cerca. Sí, pero nos queda claro a nosotros, pero a los espectadores de Antena 3 no. En Estados Unidos los presidentes, pintan poco. Ya. Son tutelados por los grandes poderes económicos, como pasa en el hay un mundo. Hay un mito de los presidentes norteamericanos que al día siguiente de su investidura le pasa a la CIA un informe y ya saben quién mató a Kennedy y esas cosas. Yo creo que como conclusión hay que decir que bueno, que evidentemente habrá que ver lo que pasa, porque de momento está paralizado el asunto. Quiero decir, paralizado en el sentido de que van a esperar hasta que la ONU pues ponga sobre la mesa su investigación y luego deciden si atacar o no. Pero bueno, la cuestión es que como conclusión hay que decir que es grave. Que es grave la intervención al margen de la ONU, que es un organismo que ellos crearon y que ellos mismos obedecen cuando quieren y desobedecen cuando quieren, ¿no? Creo que es evidente que es una cuestión muy grave. Bueno, yo creo que la estrategia de siempre, desestabilizar un gobierno, crear una mentira infundada para luego justificar una invasión, está a la orden del día. Claro. Y añadido por un gobierno títere. Bueno, que luego lo que pasa en Irak también es eso. O sea, no manda nadie, pero al final, como no manda nadie, siguen a Estados Unidos. O sea, es un espectro de Estados Unidos. Bueno, vamos a ir acabando ya. Sí. Lo último que queráis decir a modo de conclusión del tema anterior o de este. Bueno, no sé. Yo, por ejemplo, de la zona azul, que hablando, como dijiste, el tema anterior, pues para concluir también, decir que como un ejercicio de rebeldía, desde mi parte, ¿no? Yo no voy a aparcar en la zona azul. Para desincentivar el aparcamiento y porque, hombre, si fuese todavía para el ayuntamiento, vale, pero para que se lleve el beneficio una empresa, pues yo no voy a aparcar en la zona azul. En el mundo de las empresas privadas, el consumidor es el que tiene el poder, ¿no? Si el consumidor no consume el producto, que es en este caso la vía pública... Claro. Pues es donde voy a meter el coche, pero eso ya no me lo busco yo. Como si lo dejo... Sí, bien vale la pena. Yo creo que sería una forma también de manifestar un rechazo a una política por la que los ciudadanos no fuimos consultados y que además tampoco iba en el programa municipal de ninguno de los partidos que están gobernando actualmente. Es importante. Incluyendo los defenestrados del Partido Popular. Bueno, por último os dejaremos con una cancioncilla y... Os dejamos con una cancioncilla y ya estar atentos a Facebook para ver qué día mandarnos vuestras propuestas para el siguiente programa. Gracias a todos. Hasta luego.
Desde el maíz, 2012, cultura y compromiso, dedicado a Josep Renau, héroe del pueblo, y a todo artista comprometido. Nunca en el olvido, larga vida al intelectual orgánico, construyendo hegemonía. Trajimos el alboroto, el hip hop más devoto. Si dejo el rap Izquierda Unida perderá 1 millón de votos. Soy el piloto de esta nave nodriza, soy ese loco carismático que os hipnotiza. Me parto la camisa por la causa, el rebelde sin pausa que sedujo a tu sacerdotisa. Brujo en esta misa negra te crujo la mazorca. Máximo respeto a nuestros mártires, Miguel Hernández, Lorca. Mi lengua es larga, la vida corta, pero hay que comérsela aunque resulte amarga y parezca una carga. Yo, el grupo de los barbas, derribaron el viejo cine y hoy es un Starbucks. Esa te suena porque escarbas en la superficie. Traigo un ejército de metáforas y matices, heridas, cicatrices. Huyamos del desastre, así que menos yoga, menos flores, más organizarse. Jodido lunes, sindicalistas colombianos enterrados en fosas comunes. Recuerda la vida del pobre, no vale nada. Recuérdalo mañana cuando desayunes. Tierra Millennium, abre el beso de la mujer araña. Cierra tu Pentium, vete al campo, sube una montaña. España, un barco que se hunde a plazos. Estoy leyendo a Baudelaire y no sé quién va más borracho. O dibujo los trazos en el cielo, dulce terciopelo. Habito el subsuelo, corto como un escalpelo. Perro en celo, me flagelo, ya no sostengo el pedal. Cubatas, novelas de Scott Fitzgerald. Me quiero atrincherar entre tus pechos mágicos, no tan sublimes y tampoco diplomáticos. Soy un lunático y un poco payaso, antifascista como el Guernica de Picasso. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández. Por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso. Por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Bienvenidos a mi estado mental, verán. Sin justicia social jamás habrá paz. Quieren guerra, bien, guerra tendrán. Otro cóctel, otra capucha, otro plan, mismo ideal. Compromiso y cultura, a estas alturas ¿quién de nosotros duda? La lleva cruda criatura. Revolución en escenarios y bajo de él nos dejamos la vida, el alma, la voz y la piel. El pueblo cubano es ejemplo, eso es una verdad como un templo. Y quien no lo quiera ver, que no dé desde España lecciones de democracia, cuando la cubana es la más real que puede haber. Latinoamérica está creando escuela. Ellos dirán, ¿por qué no marchas a Venezuela? Es porque tengo una mujer con la que envejecer y una familia y unos amigos, otros ya quisieran. Que las batallas no se ganan desde fuera, amigo. Si cambia España seré partícipe, no testigo. Y es que la lucha sigue y hará falta un líder que al pueblo guíe hacia el verdadero enemigo. Y ellos ya verán que como a Fidel la historia a mí me absolverá, porque me mantuve en pie, ya no me moverán. Ni con un tiro en la sien mi lengua callarán. A ver si comprenden ya que la voz no se encierra. Entre barrotes queda ausente ni ya bajo tierra. Y es el arma más peligrosa y perra que tiene el pueblo. Torna en temps de carrer, torna en temps de guerra. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández. Por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso. Por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández. Por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso. Por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu